Clasificación de hormonas según los criterios de función, estructura química y solubilidad. Trabajo realizado por José Luis de la Cueva, Salvador García, Alejandro Fernández, David Illanes, Iván Hilo y Luis Dueñas. A continuación vamos a dar una breve introducción sobre las hormonas, seguida de la clasificación de las hormonas según su función, su estructura química y finalmente su solubilidad. Y finalizaremos la presentación con una breve conclusión. El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Las hormonas básicamente funcionan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra. Pueden transportarse solas o asociadas a ciertas proteínas y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a distancia de donde se sintetizaron. Pueden actuar sobre la misma célula que la sintetiza, autocrinas, o sobre células contiguas, paracrinas, interviniendo en el desarrollo celular. Clasificación de las hormonas según sus funciones. Hay tres tipos: las hormonas tróficas, las sexuales y las anabólicas. Las hormonas tróficas apuntan a otras glándulas endocrinas y estimulan su crecimiento y secreción, hormonas del hipotálamo o hipófisis. Las hormonas sexuales se dirigen a los tejidos reproductivos. Y las hormonas anabólicas estimulan el anabolismo en el tejido diana. Clasificación de las hormonas según su estructura química. Las hormonas, según su estructura química, se clasifican en esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas se forman a partir del colesterol. Este componente ofrece a las hormonas esteroideas una característica fundamental, y es que los convierte soluble en lípidos, permitiéndole atravesar fácilmente la membrana plasmática fosfolipídica. De esta manera permite interactuar con sus receptores en el núcleo de las células diana, para producir los efectos que se requieren en el ser vivo. Las hormonas esteroideas se dividen en cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona. Bueno, las no esteroideas se producen a partir de aminoácidos, los cuales se fusionan para dar origen a largas cadenas de aminoácidos, formando hormonas proteicas, entre las que se encuentran la insulina, la prolactina, el glucagón y la hormona del crecimiento. Existen otras hormonas proteicas a las que un grupo carbohidratado se une a sus aminoácidos, convirtiéndolos en hormonas glicoproteínas, entre las que se encuentran la folículo estimulante, la coroníaca humana, entre otras. Otro subgrupo son las hormonas peptídicas, las cuales están formadas por una cadena más corta de aminoácidos. Otra categoría son las hormonas que utilizan para su formación una misma molécula de aminoácidos denominada tiroxina, entre las que se encuentran la calcitocalamina y las hormonas producidas por la tiroides. Clasificación de hormonas según su solubilidad. Las hormonas se dividen en dos grupos, las lipofílicas o las hidrosolubles. Primeramente vamos a hablar de las lipofílicas, que después de su secreción estas hormonas se unen a las proteínas transportadoras, proceso que esquiva el problema de la solubilidad en tanto que prolonga su vida media plásmica. La hormona libre atraviesa con facilidad la membrana plasmática de todas las células y encuentra receptores en el citosol o en el núcleo de las células blanco. Algunas de estas hormonas son andrógenos, calcitriol, estrógenos, glucocorticoides, progestinas y hormonas tiroideas T3 y T4, entre otras. En cuanto a las hormonas hidrosolubles, se unen a la membrana plasmática de la célula blanco. También se les llama a este grupo hormonas proteicas. Estas hormonas se fijan en la superficie celular, se comunican con los procesos metabólicos intracelulares a través de moléculas intermediarias, llamadas segundos mensajeros. Los tipos de hormonas de este grupo son polipéptidos, proteínas, glicoproteínas y catecolaminas. Su vida media plasmática es corta, dado que su receptor es la membrana plasmática. Estas hormonas se suelen dividir en 4 subclases. La primera, el segundo mensajero es AMPC, el segundo mensajero es GMPC, el segundo mensajero es calcio fosfatidinolositido y por último se desconoce el mensajero intracelular. Bueno, ahora terminaremos con una breve conclusión. Las hormonas funcionan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra y se pueden clasificar según su función, estructura y solubilidad. Según su función, tróficas, sexuales y anabólicas. Según su estructura química, esteroideas y no esteroideas.
Finalmente, según su solubilidad, lipofílica e hidrosoluble. Bueno, hasta aquí la presentación, espero que les haya gustado.